¿Alguna vez te has preguntado cómo es que una mamá tiene la capacidad de saber cuando su hijo se despierta, incluso si está en otra habitación? Algunos le llaman instinto de madres. Yo le llamo la maternidad a otro nivel. Bienvenida a Almamá, el podcast en el que vas a encontrar herramientas holísticas para tu crianza, tus relaciones, tu hogar y los berrinches. Porque entre pañales y llantos, la maternidad está a otro nivel. Caer en el agujero negro de la frustración, de la queja en la maternidad es muy fácil. Lo que es difícil es salir de él con aprendizajes, con crecimiento, con nuevas estrategias, con autoconocimiento, con reflexión. Eso sí es un reto y por eso este episodio es para ti si deseas saber cómo canalizar estas emociones incómodas de la maternidad de una manera saludable y más sana, por supuesto. Bienvenidas al Almamá Podcast. Bueno, este episodio sobre cómo canalizar la queja y la frustración de la maternidad. Bueno, lo primero es especificar de la maternidad no como si la maternidad fuera una ladilla, un lastre, un látigo, sino una etapa de la vida que mal que bien en espacios como los que estamos viviendo en este momento en la humanidad, en nuestra historia, en nuestros recursos económicos, en todo lo que influencia, pues se convierte en una tarea que antes era muy natural, digamos muy fluido, ahora se convierte en algo retador. Ahora bien, ¿por qué nace este episodio? En el anterior episodio que profundicé un poco más sobre el hambre emocional, qué es la queja, cómo nace, cómo se ve, cómo se siente, te voy a invitar a que vayas a ese episodio si quieres profundizar más. En este sí quiero darte como las herramientas, como el paso a paso, entre comillas, porque estaba leyendo, bueno, yo estoy suscrita a diferentes newsletters, entonces estaba leyendo una de unos personajes que son bien influyentes en la crianza. Entonces, me parece espectacular la manera en que escriben, en que dan contenido un poco más masticado, más filosófico también. Y sin embargo, cuando venimos, ok, ¿y ahora qué hago? No tengo idea de por dónde empezar, de qué hacer, de qué buscar, de qué investigar. Pues ahí viene el no doy el cómo. Tú lo tienes que encontrar. Como esa siempre es como la respuesta. Y yo, bueno, mal que bien, hay que hacer mucho trabajo, mucha búsqueda de autoconocimiento, buscar herramientas, cuestionarse, entrar un poco en la filosofía de uno, qué valores hay, qué ética hay, toda esa vaina de toda la historia, todo el trauma con el que uno lleva, pero a mí sí me parece importante dar un poco más de ideas de qué se puede hacer, por dónde empezar, como para clarificar el camino y uno decir, bueno, esto puede que me funcione, esto puede que no me funcione. Yo puedo tomar esto, puedo intentar lo otro, puedo investigar esto y puedo intentarlo. Entonces no quiero que este episodio se sienta como tal, como el paso a paso, porque la complejidad humana es infinita y en la maternidad y la crianza pues es algo complejo. Cada ser es complejo, cada historia es compleja, entonces mi intención no es generalizar el cómo para todos, sí, pero darte por lo menos una idea general de, bueno, puedo empezar por acá, puedo intentar lo otro, como no es el masticado como tal, pero sí como un mapa, como decir, bueno, puedo empezar por acá, puedo hacer esto, o puedo quedarme solo escuchando el podcast y empezar con reflexiones, con recuerdos, con sentimientos que esto te vaya moviendo. Entonces, como te comenté anteriormente, la queja y la frustración la profundizo un poco más en el episodio anterior, en el episodio número 22, y acá nos vamos a enfocar un poco más en el cómo. Y quiero empezar con mi historia personal, que es de donde yo puedo compartir desde mi corazón mi aprendizaje y lo que sigo aprendiendo. O sea, yo no era la misma en el episodio 1, que estoy pensando, he pensado mucho.
voy a cambiar ese episodio porque ya no me siento afín con muchas cosas y digamos que mi tono de voz se siente un poco más como indignada. Esa sería la palabra. Mi tono de voz está un poco más indignada. Ahora he aprendido mucho más, he evolucionado. Si te darás cuenta, mi contenido también empieza a cambiar y así mismo como yo voy evolucionando, pues el podcast va evolucionando en su contenido. Entonces, he estado pensando en cambiarlo, pero he concluido como no, eso hace parte de quién fui, qué aprendizaje tenía, qué visión tenía, por lo que estaba pasando. Y seguramente si fuiste afín o no a ese episodio, pues continuarás o no continuarás. O sea, cada quien es libre de decidir qué hacer. Entonces, mi historia personal. Todo empieza con un embarazo en el exterior. Eh, yo vivo actualmente en Estados Unidos, para las que no sepan, y fue un embarazo no planeado. Entonces sí hubo un cambio importante en mi vida, un cambio total. Yo tengo a mi bebé en diciembre o algo así, como en el 2019, y digo, ok, tengo estas expectativas de la maternidad. Como yo hubiera hecho esto si fuera mamá, porque yo vine acá a trabajar de niñera. Entonces yo decía, yo haría otra cosa, yo haría esto en vez de esto. Como que me sirvió esa experiencia de niñera de punto de referencia. Sin embargo, la vida te da vueltas y empezó la pandemia. Entonces, posparto fue en pandemia, fue algo muy difícil. Y pues mi red de apoyo era mínima porque, bueno, porque uno, yo no pedí mucha ayuda. Dos, estaba atravesando un proceso migratorio muy difícil. Tres, no tengo familia como tal de mamá, papá cercana. Mal que bien la familia de mi esposo se ha convertido en mi familia acá y yo estoy muy agradecida siempre con esa red de apoyo que la vida me brindó. Pero sí en esa época, aunque no estaba 200% sola, sí me sentí muy sola. Entonces todo era muy nuevo para mí. Yo fui muy celosa con lo que me gustaba, con lo que no, con cómo yo quería que mi hijo fuera visto como respetado. O sea, no sé por qué me siento que me encerré muchísimo. Entonces, por supuesto, la queja y el hambre emocional que yo tenía era infinito. Todavía existe mucho de ese hambre emocional. Pero ahora lo puedo nombrar, digamos, lo puedo mostrar y puedo decir y reconocer, bueno, tengo hambre emocional. Y pasa en ciertos momentos de mi ciclo menstrual, por ejemplo, empecé a conectar muchos de mis síntomas y muchos de estos cambios de ánimo a través del ciclo menstrual. Entonces, número uno, debes chequear cómo está tu cuerpo, cómo está tu salud física en general, porque en el posparto el cuerpo cambia muchísimo, la lactancia influye muchísimo si diste lactancia o no. Entonces, muchas de estas cosas pues interfieren y a veces vamos en automático y no sentimos nuestro cuerpo. ¿Cómo se está viendo reflejado el agotamiento extremo? Eso sería el número dos. Entonces, en mi caso personal, en mi historia, yo tuve muchos ataques de ansiedad que dan de la nada. Usualmente me dan en las noches antes de dormir, que era como el agotamiento máximo que tenía y se sentía como una sensación de que me iba a morir, de como de ataque en el pecho y todo esto yo pensaba que era normal, que era parte de la maternidad, pero si hay algo que incomoda en tu cuerpo es una campanita de alerta, ¿no? También, también tuve agitación en la lactancia o rechazo. Fue muy raro porque al inicio hubo una huelga de la lactancia de mi hijo hacia mí. Fue muy difícil la lactancia, fue súper difícil. Sin embargo, si hay algo que me reconozco de esa época es la perseverancia. Tuve diferentes consultas con asesores de lactancia y por supuesto que esto marcó un antes y un después. Entonces, número uno, evalúa tu salud. Número dos, evalúa qué señales físicas y qué alarmas se están encendiendo. Sensaciones, ansiedad, agotamiento que se siente. También se puede ver reflejado, por ejemplo, con un dolor en el corazón o en el pecho, o puede ser en otras áreas del cuerpo como la espalda.
las piernas, la postura. Entonces hay que empezar ahí evaluando, ok, me siento así, me siento así. Y esto no es tan normal, esto no es tan esperado. No hace, claro, la maternidad es retadora, pero cuando ya hay señales físicas, entonces ahí hay una alarma que uno dice, ok, hay que ver qué pasa. Número 3, ver cuáles son tus redes de apoyo con la que tú te sientas cómoda, tranquila, no juzgada, porque a veces nuestra red de apoyo termina siendo una red de carga en vez de ser red de apoyo. Entonces hay que evaluar cómo te sientes con tu familia. Hay mucha crítica, hay mucho juicio, diferentes, digamos, hay diferentes maneras de relacionarse o dinámicas familiares que usualmente son violentas. Hay que ver eso y empezar a buscar. Entonces, con este 1, 2, 3, que es evaluarte cómo te estás sintiendo. 2, ver qué redes de apoyo tienes. Y 3, yo diría 3 o 4, diría que es muy, pero muy importante el autoconocimiento. El autoconocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi caso, yo conscientemente decidí retirarme del mundo laboral y decir, me voy a dedicar a criar a mi hijo por muchos factores en mi circunstancia de migración. Si yo me ponía a trabajar, el salario que yo tenía iba a ser para pagarle a una persona que cuidara a mis hijos. Yo quería cuidar y yo me propuse esa meta, 2 años. Por supuesto, la vida me dio vueltas y esto se convirtió en 4. Entonces sí fue doble. ¿Pero por qué? Porque yo lo decidí, yo dije, yo me quiero desconectar me desconecté tanto del mundo laboral que ahorita ingresar nuevamente ha sido muy difícil en esa búsqueda de identidad. Sin embargo, siento que ha habido autoconocimiento de decir, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no quiero hacerlo. Y gracias a mi historia y gracias a Dios y a mis privilegios que he tenido, pues mi pareja ha sido muy corresponsable en estas decisiones que he tomado yo. Él me ha apoyado, entonces se pudo hacer. Hay historias que no se pueden, hay mamás que no pueden, hay mamás que necesitan hacerlo, no quieren y ahí viene el autoconocimiento. Si no quieres, pero toca hacerlo y hay un sentimiento de culpa, ¿cómo se puede canalizar de una manera saludable? Número 1, identificarlo. Lo haces por responsabilidad, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, ¿no? Lo haces por responsabilidad. Es lo que tengo en este momento, identifico mi culpa y a qué me ayuda la culpa. A victimizarme, a sentirme infantil, de víctima de la sociedad, víctima de mi papá, víctima de mi esposo, víctima de qué. Y esa posición de víctima, ¿dónde te deja? ¿Qué te da a favor? Te da ayuda del gobierno, te da compasión, te da lástima de los demás y los demás entonces te pueden ayudar. Entonces, sí es salir un poco de ahí, responsabilizarnos de lo que podemos y no podemos, por más duro que sea la realidad de muchas personas. Esto nos ayuda a bajar un poco la carga emocional. Entonces, identificarlo, verlo, qué beneficios traemos, eso es muy difícil. De nuevo, eso lo decía en el episodio anterior, pero el ego busca protegerse y sobrevivir. El ego nunca te va a decir, yo estoy haciendo esto para quedar como la víctima del paseo. Entonces, al identificar la emoción, ya es un paso, tenemos 60% ganado. Número 2, ¿qué me gusta? ¿Qué deseo? ¿Qué son mis planes? ¿Qué actividad me llena? Por ejemplo, en el camino yo me he dado cuenta que esta área de mi vida profesional ha sido muy importante. Aunque me dediqué a cuidar a mi hijo 4 años, sí siento que esta parte laboral y este hambre emocional en esta área se sintió muy fuerte. O sea, yo siempre busqué hacer algo diferente a ser mamá. Como que me negué siempre como a 200% a la maternidad. Y anoche lo hablaba con mi esposo sobre la historia de mi abuela. Mi abuela, bueno,
como muchas abuelas, sufrió mucha violencia intrafamiliar y nunca se separó, nunca. Siempre en el fondo tenía la esperanza de que mi abuelo iba a fallecer primero y resulta que la vida no fue así. Entonces, siento que aunque ella decidió criar a sus hijas, que son mamá y tías, sí, sí hubo como una decisión de ella de no quiero estudiar, no quiero trabajar y de nuevo, esto es sin juicio de lo hizo mal o lo hizo bien. No, ella hizo lo que tenía con lo que pudo y, y sí fue consciente en esa medida. Entonces, siento que esa decisión pues la llevó a aceptar la pareja que tenía, porque pues la pareja era mi abuelo y él tiene su personalidad, tiene su manera de ser, tenía sus problemas y todo lo que conlleva, pero aún así ella fue muy consciente. Entonces, eso lo ayudó en parte a vivir su maternidad de una manera diferente, más consciente, decir, bueno, esto lo está haciendo y toca, con los pros y con los contras. Cada decisión que tomes siempre va a tener pros y contras. Todas, todas absolutamente. Todas las decisiones siempre van a tener frustración si te paras desde el papel de víctima y queja. A veces yo escucho actualmente a personas que no tienen hijos, que tienen una posición que llego, wow, y siempre están en la queja. O sea, siempre falta algo, siempre hay algo que está mal. Nunca van a estar satisfechas, o sea, su hambre emocional es tan inmensa que aunque su posición y sus privilegios y sus comodidades siempre van a tener la queja. Entonces, una de las situaciones es identificar, lo segundo es hacerse responsable, ver qué te hace bien a ti, qué ventajas te hace tener y ser víctima. Y la cuarta es el autoconocimiento, que llena esa área profunda en mi corazón de sentir que quiero trabajar o por el contrario, que no quiero trabajar, pero me hace sentir expandida, creativa. Él, por ejemplo, conozco varias mamás así, cocinar y hacer recetas, y esto me encanta, o hacer aseo, es algo que disfruto mucho, organizar o viajar con mis hijos o, bueno, diferentes cosas que yo te pregunto, ¿a ti qué te gusta hacer? Que tú sientas que te llena, que te expande, que eres tú, que te llena, ¿no? Entonces ahí puedes buscar hobbies, puedes buscar profesión, puedes buscar tu intención y preguntarte qué te llena, ¿no? ¿Qué te hace sentir plena? ¿Qué te hace sentir feliz? Porque cuando hay queja, la mejor manera es primero ver qué se tiene y cómo empezar. Ahí viene un poco más la profundidad del agradecimiento. Si el agradecimiento de nuevo es superficial o estos ejercicios de manifestación no se hacen conscientemente desde el sentimiento, desde yo creo lo que estoy diciendo, es muy difícil. Te vas a ver contrariado. Entonces, la mejor manera de, digamos, llenar ese vacío que es la queja es un vacío constante, de llenar ese vacío es con otras actividades que te llenen. Entonces, hay que empezar a buscar actividades de autoconocimiento. Es posible, si estás interesada, que yo cree algún cuestionario, algún quiz que te ayude a conocerte. Y también hay muchísimos en internet, puedes buscar quiz de personalidad, pues incluso veo que hay como unos de la cultura india, también china, que te clasifican por personalidad y te pueden dar más ideas. Otra herramienta maravillosa que se me hace para identificar no solo tu área psicológica, sino tu área espiritual, por así decirlo, es la astrología. La astrología es una herramienta de autoconocimiento impresionante que te puede identificar en qué área eres buena, plena, en qué te expandes, qué tienes por mejorar. Entonces, la astrología es una buena opción con, de nuevo, una persona, una astróloga o un astrólogo que tengan una visión diferente de la astrología, que no sea conspiranoico, sino que sea más enfocado hacia la evolución de la persona.
Entonces, identificar, reconocer, responsabilizarse, autoconocimiento y buscar ya las herramientas concretas. ¿Cuáles son las herramientas concretas que yo te doy acá como ideas? ¿No? De nuevo, esto no generaliza toda la maternidad, sino que te da como ideas de qué puedes buscar. Entonces, recursos o estrategias para canalizar estas emociones incómodas, ya mencioné varias: identificar, el autoconocimiento, buscar explorar hobbies y pasatiempos y buscar diferentes áreas de la vida que tú veas que te llenan y que te expanden y cómo sacar un tiempo para hacer esas actividades. También muy importante buscar comunidad de mamás o de papás o de familias que sean afín a ti. Es posible que sea tu propia familia, es posible que no. Entonces, cuando no, hay comunidades, grupos de Facebook como homeschooling. Busca homeschooling familias en, no sé, en la ciudad que estés, en Bogotá, en Lima, Perú, en El Salvador, donde sea. Y ahí vas a encontrar familias interesadas en actividades familiares con niños y ahí puedes empezar a relacionarte. En mi caso personal, yo antes era una persona muy sociable. Se me facilitaba mucho conocer personas, hacer contactos, hacer amigos. Ahora siento que después de ser mamá, esa habilidad se ha congelado un poco y yo recurrí a aplicaciones que en su época eran gratuitas. Ahorita estaba revisando y la que siempre he recomendado, que se llama Peanut, Peanut como maní en inglés, eh, ya la cobran. Tiene una mensualidad de $20, lo cual se me hace un poco costoso para una app. Bueno, pero bueno, sí, en mi época me hubiera tocado pagarlo, yo lo hago porque a través de esa aplicación yo conocí una de mis grandes amigas con la cual hicimos muchas salidas con nuestros hijos y eso nos aliviaba, no solo a nosotras, el hambre emocional y la frustración de estar encerradas en la casa, en las cuatro paredes, en otro país, en otra cultura, en otro idioma, sino a nuestros niños, a salir y a compartir esa energía, a sacar esa energía, a nosotros tener ese momento de chisme, labia, de risa. Eso es súper importante en la maternidad. Como lo veníamos diciendo y lo menciono también en mi programa de crianza fusional, la comunidad. Eso era antes, ¿no? Los niños jugaban entre los niños, las mujeres hacían diferentes labores, pero esa necesidad de hablar, de chismear, es necesaria en la maternidad. Entonces recurre a grupos de Facebook, a grupos de Telegram, busca aplicaciones y si es necesario aplicar por la membresía, yo te digo, sí vale la pena la inversión porque en este caso, que es como un Tinder para mamás, pues así filtra, ¿no? Una mamá que está dispuesta a pagar una membresía puede ser similar a tus valores. Ahí viene la parte de autoconocimiento. ¿Qué valores te gusta a ti? Que eres una persona, por ejemplo, de ciudad, de eventos, de temas así, pues lo ideal sería que conectaras con una mamá con los mismos gustos, con los mismos valores generales para que puedan hacer como match, ¿no? Así como en Tinder, buscar pareja, pues buscar mamá. La verdad fue la única amiga que tuve, que conocí, que tengo todavía, y la conocí a través de esta plataforma. Si no estoy mal, esta plataforma también ofrece como foros virtuales de temas específicos de maternidad, de lactancia, de crianza, etcétera. Me parece muy chévere. Y también puedes conocer de nuevo personas. Otra herramienta, otra estrategia para canalizar estas emociones incómodas es buscar y planificar actividades en tu área de entretenimiento. O sea, buscar comunidades puede ir de la mano con planificar actividades en conjunto, pero también lo puedes hacer sola. Entonces, en mi caso, yo lo hice bastante. Yo planeaba una caminata diaria con mi niño, así nevara, así sea calor, lo que fuera. Esto incluía pues un tema de planeación y preparación que va a llevar la pañalera o el bolso de la mamá, puede llevar
esto, puede llevar snack, puede llevar agua, entonces hay un tema de planeación antes de. Y esto ayuda mucho con cambio de ambiente, miro otras cosas, miro personas, así esté sola con mi hijo o con mis hijos. Bueno, cambio de ambiente para todos. Para todos es genial este tipo de planes. O voy a la ciudad cercana, en mi caso Washington, yo iba a museos, era todo un trajín sin carro, andaba en metro, no importaba, lo hacía y era muy divertido y esto ayudaba un poco a la queja y a la frustración y el aburrimiento o a la tristeza o a los procesos internos por los que estaba pasando. Evaluar compras y servicios también es muy importante. Entonces mencionaba anteriormente la compra o el pago de membresía de una aplicación que me parece excelente para conocer nuevas mamás. Ahora, en la época posparto en general, digamos, nuestro talón de Aquiles, las mamás, nuestro talón de Aquiles es la maternidad. Entonces, evalúa siempre con alguien más neutral. Puede ser tu pareja, puede ser tu hermana, puede ser tu tía, puede ser tu prima, de, oye, voy a hacer esta compra. ¿Será que es necesaria? ¿Por qué? Porque las mamás somos muy vulnerables a la publicidad, al marketing y a comprar cosas que no necesitamos. Y también muy vulnerables a estafas. Entonces, somos target de muchas compañías, somos el foco de muchas personas que buscan esta vulnerabilidad. Se nos pueden meter por el lado de los hijos, necesitan esto o esto, y podemos hacer compras innecesarias o podemos perder dinero. Entonces siempre evalúa el qué es necesario, el qué sí me va a ayudar o no, o a mi hijo o a mi hija, y piensa antes de pasar la tarjeta, es lo único que te digo. Y crear rutinas de autocuidado. En esa época posparto yo fui un poco más disciplinada a la que estoy siendo ahorita. Se me ha dificultado un poco por tema de cansancio y tiempo. Sin embargo, es posible, es jodido, como un coño es jodido, pero es posible. Estas rutinas de autocuidado ayudan a mejorar tu estado anímico, físico, tu salud, hacer ejercicio. Entonces, en mi caso, yo me pegué y me arraigué a las comunidades virtuales y en esa época estuve en una comunidad de yoga muy activa y esto me ayudó bastante a reducir todo este tipo de emociones. Empecé a darme cuenta que los días que no entrenaba o las semanas que dejaba de hacer ejercicio, eh, siempre había una pelea con mi pareja. Bueno, tiene algo que ver con esto, ¿no? Entonces, estas son como unas ideas generales. De nuevo, es de ir en autoconocimiento, en ver que no todas las respuestas las tengo yo. Si conoces alguna estrategia, alguna herramienta que te haya funcionado a ti, coméntala por favor, porque de nuevo, cada historia, cada cultura, cada mamá, cada dinámica familiar es diferente. Entonces puede que una cosa te funcione y otra no. Sin embargo, sí hay algo que siempre va a funcionar y es la búsqueda y las ganas de crecer y evolucionar, independientemente de tus valores, de tu manera de ver la crianza, de que si lo hacen bien, de que si lo hacen mal, de que el castigo, de que bla, bla, bla. Es muy importante empezar a ver cómo nuestros valores y nuestra manera de, en la que fuimos criados y en la que vamos a criar, puede influir muchísimo. Entonces, siempre hay que ver para dónde queremos ver y qué tenemos. ¿Qué tenemos? Entonces, autoconocimiento. ¿Para dónde vamos? Metas. Una meta puede ser muy sencilla y si no llegas a la meta, lo importante siempre es el camino. Bueno, una reflexión final antes de cerrar este episodio. Si hay algo que quiero que recuerdes es que es antinatural sentirse cansada, pero está bien. O sea, no está mal, no eres mala o qué mala madre por decir me siento cansada o sentirte abrumada. La maternidad es un viaje intenso y está lleno de contrastes y la vida está llena de sorpresas. A veces,
aunque planeemos, aunque hagamos autoconocimiento, aunque vayamos a terapia o aunque tengamos planificado, a veces y solo a veces, la vida te da la vuelta. Y la mayor capacidad que tenemos como seres humanos es la resiliencia, es adaptarnos a diferentes retos, buscar la manera de ser agradecido por lo que tenemos desde el sentimiento real, desde la constancia de hay un respiro nuevo, mi hijo tiene salud, tengo lo que tengo y lo amo y lo acepto, y ahí entra un poco la conexión con Dios o como le quieras llamar, o con el universo o con la creencia que tú quieras creer. Es indispensable encontrar esos momentos de silencio para hacer oración o meditación y ver qué pasa en tu mente y ver si estás en peligro y ver si es necesario la queja y la frustración en ese momento. Es válido sentirlo, es válido llorar, es válido desbordarse, pero ir poco a poco encontrando maneras sanas de suplir esos vacíos hace que la maternidad sea un poco más llevadera, más disfrutables. Eso es todo por este episodio. Espero que te suscribas a este episodio, a este podcast, perdón. Dale click en la campanita, suscríbete, comenta y nos vemos en el próximo. ¿Quieres compartir una historia que aporte a una maternidad consciente de todas en la comunidad? Compártela en el buzón de voz del mamá en la bio @soylispaspur en Facebook o en Instagram. Envía un mensaje de voz a Al Mamá Podcast y recuerda que nos interesa escucharte, porque Al Mamá es el podcast de la maternidad a otro nivel.